Buenos días. Si recordáis, en el último vídeo os dije que teníais que hacer el esquema de la Revolución Francesa según tenemos o según lo tenemos en la diapositiva actual, ¿vale? Empezando por la monarquía constitucional, que iría desde 1789 a 1792, pasando después a la República Social, del 92 al 94, y terminando la Revolución Francesa con una república conservadora que durará del 94 al 99. Ya vimos qué es lo que pasa con la monarquía constitucional. Con la monarquía constitucional, esa Asamblea Nacional se convierte en Asamblea Constitutiva y empieza a hacer toda una serie de decretos y leyes que van a suponer, por un lado, la abolición del antiguo régimen, ¿vale? De todos aquellos derechos feudales, y también es importante destacar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se expresa esos derechos universales que vamos a tener cada uno de los hombres. El de igualdad, el de libertad, el de propiedad, el derecho de expresión, todos ellos derechos que ya habíamos visto en cierta forma en las ideas ilustradas, por ejemplo, de Voltaire. También vimos algunas reformas, como las judiciales. También vimos cómo se hace la constitución civil del clero, por el cual se suprime el diezmo, se nacionalizan bienes de la iglesia, es decir, se le quitan a la iglesia y pasan a formar parte de los bienes del Estado. También vimos cómo a la iglesia se le obliga a jurar lealtad a Francia y a jurar la constitución, etc. Y por último, acabamos el día anterior viendo cómo surgen los conceptos que aún a día de hoy seguimos manteniendo de derecha e izquierda. En aquella asamblea del juego de la pelota, los señores que se sentaron a la derecha eran principalmente defensores de la monarquía absoluta y representantes en general de la nobleza y el alto clero. Esto lo seguimos asimilando a los conservadores de hoy en día. Por otro lado, aquellos que se sentaron a la izquierda van a pasar a formar parte de los reformistas o actualmente de los progresistas. Y entre ellos destacan dos grupos, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos van a ser, por así decirlo, la burguesía moderada y los jacobinos van a ser un poquito más radicales, destacando en especial la figura de Robespierre, que vamos a ver en el vídeo de hoy. Pasamos ya a hablar de la segunda etapa de la Revolución Francesa, que es la que nos ocupa hoy, y en concreto de la Convención. Esto ya se inscribe dentro de lo que tenemos en el esquema como República Social. Tenemos que ser conscientes de que si hablamos en el anterior periodo de monarquía constitucional, nos referimos a que el rey Luis XVI sigue siendo el monarca de Francia, solo que a diferencia de antes, ahora no va a ser absolutista, va a jurar los principios de esa constitución y entre ellos la separación de poderes. Estos principios de separación de poderes, revolucionarios, que empiezan a adaptarse en Francia, disgustan y traen el miedo a las potencias europeas que siguen siendo absolutistas. El principal miedo va a ser el miedo a que estas ideas se extiendan y acaben convirtiéndose ellos mismos en monarquías constitucionales y poniendo fin de esta forma al antiguo régimen y al absolutismo monárquico. Luis XVI jura la Constitución de 1791. No obstante, no llega a estar de acuerdo del todo con aquello que ha jurado y desde un primer momento empieza a conspirar con estas potencias europeas, es decir, con Austria, con Prusia, para que invadan Francia y poder él recuperar la monarquía absoluta y volver o devolver a Francia a lo que había antes, es decir, al antiguo régimen. Esto lo hacía, por así decirlo, de escondidas. Y en 1791, ante el miedo y para ponerse al mando de esos ejércitos o del lado de esos ejércitos extranjeros, Luis XVI intenta huir de París. Para ello, si no me equivoco, se disfraza de burgués y se sube a un carruaje que le dirige a la frontera belga. Una vez está llegando a la frontera belga, tiene la mala suerte de ser descubierto, concretamente en Varennes. Es descubierto y es llevado de nuevo a París. A partir de este momento, el monarca ya no va a ser un monarca constitucional y ampliamente aceptado por el pueblo, puesto que los ha traicionado. ¿Cómo los ha traicionado?
ha traicionado aquello que había jurado seguir, es decir, la Constitución, y encima iba a permitir y estaba exigiendo que ejércitos extranjeros entraran en Francia, la asolaran, con tal de llegar él o devolver él a Francia la monarquía absoluta. En abril de 1792 empiezan las guerras. Todos estos reinos absolutistas, incluido Gran Bretaña, que no era absolutista, pero es el rival de Francia, le declaran la guerra a la Francia revolucionaria. El problema principal es que el ejército francés en este momento es un ejército real que perteneciente al antiguo régimen y que seguía las pautas de esa época. Por tanto, es un ejército relativamente pequeño. Esto provoca derrotas iniciales. El sentimiento de poder perder esos avances que habían llevado el pueblo llano a cabo durante los primeros años de la Revolución Francesa, es decir, el peligro de acabar con la revolución y volver al antiguo régimen, es el que va a llevar a los sectores más radicales a hacerse con el poder. Estos sectores radicales son los jacobinos, o no, que se apoyan en los sans-culottes, ¿vale? Que son las clases urbanas pobres de París. Sans-culotte es, por así decirlo, sin culotte. Culotte era una especie de pantalón que estaba de moda en ese momento en Francia y como era caro solo se podían poner las clases pudientes. Por tanto, los que pertenecían al pueblo no los llevaban. De ahí sans, sin culotte. Va a ser en especial Robespierre la figura más relevante a partir de este momento, puesto que como veremos se va a convertir, por así decirlo, en el dirigente de la Francia revolucionaria y en una especie de dictador, a pesar de que él defendía ideas democráticas y sociales bastante avanzadas. A partir de este momento se convoca una nueva asamblea, se acaba ya con la asamblea anterior, la asamblea legislativa, la monarquía constitucional y se procede a crear una nueva constitución. Esta nueva constitución, que va a ser la constitución de 1793, ahora sí que va a tener un sufragio general o universal masculino. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que todos los hombres, a partir de una edad, van a poder votar. Recordar que en la Constitución anterior solo podían votar aquellos que tenían un determinado dinero o una determinada renta, y que esto era conocido como sufragio censitario. Además, se amplía la declaración de derechos, sobre todo derechos sociales, básicamente el trabajo, la educación y el derecho a la insurrección. Además, el poder ejecutivo va a quedar en manos de un consejo controlado por la convención. Por tanto, si el poder ejecutivo pasa a la convención, ha desaparecido ya la monarquía. Ahora lo que vamos a tener es la república, ¿vale? Acordaros que, por ejemplo, los republicanos españoles lo que quieren es que no haya monarquía, ¿vale? Por tanto, una república no tiene rey. Además, en esta asamblea, en esta nueva asamblea, en la convención, se empiezan a adoptar medidas excepcionales, especialmente dedicadas a ganar la guerra, una guerra que se está perdiendo. Y entre estas medidas va a estar la de reprimir, es decir, perseguir a todos aquellos que no apoyan a la revolución. El problema de esto es que al final acaban persiguiendo a cualquiera que no esté de acuerdo con las ideas de Robespierre. Para perseguir y para gobernar se crean dos comités. Primero el Comité de Salvación Pública, que tenemos aquí, y posteriormente el Tribunal Revolucionario. Estos comités se acaban convirtiendo en una especie de dictadura que persigue a todo aquel que puede estar en contra de las ideas revolucionarias y en concreto las ideas de Robespierre. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de un panadero que vendía pan duro, o bueno, vendió pan duro al ejército y esto se consideró que iba en contra de los principios y de las ideas revolucionarias francesas. ¿Cómo se te ocurre venderle pan duro al ejército? El caso es que a este señor lo guillotinaron.
para que os hagáis una idea más o menos de por dónde iban los tiros y la violencia en este momento de la revolución. Es por esto que el periodo va a ser conocido como el terror. Poco que añadir, ¿no? Yo creo que el propio nombre indica qué es lo que predominaba en este momento. El terror a ser reprimido y perseguido. Además, un poquito antes de empezar con esta represión, se ejecutará a Luis XVI, ¿vale? Se le guillotinará y posteriormente también harán lo mismo con su mujer María Antonieta. Otras medidas interesantes de este periodo, de este segundo periodo revolucionario, ¿vale? Van a ser las medidas sociales. Robespierre va a poner precios máximos a los alimentos. ¿Para qué? Para evitar que los precios suban mucho y que la gente pase hambre. Además, se van a eliminar las deudas de los campesinos que tenían con la nobleza. Todo esto, medidas me opinión, bastante justas. También va a llevar a cabo medidas de descristianización. Por ejemplo, la más destacada es que se acaba con el calendario tradicional que tenemos hoy en día, de los 12 meses del año, junio, julio, agosto, septiembre, porque se considera que está muy vinculado con la Iglesia, y se procede a diseñar un calendario nuevo, donde los meses pasan a tener nombres como termidor, fructidor, vendimiario, todo ello nombres que hacen referencia a las estaciones agrícolas, es decir, qué es lo que se hacía en el campo en cada momento. Vendimiario, la vendimia. Pluvioso, que un mes que llovería bastante, ¿no? Ventoso, pues un mes con mucho viento. Germinal, la primavera, cuando germinan las flores, etcétera. Aquí os voy a poner en clase lo he puesto, es un pequeño vídeo, creo que dura 4 minutos, donde se ve específicamente en qué consiste esto del terror. Si os parece, vamos a verlo. Septiembre de 1793. 4 años de revolución y Francia está siendo totalmente destrozada. En las provincias se producen violentas insurrecciones. Y en la guerra contra Europa están perdiendo a muchos hombres. Tras sufrir una terrible derrota, los británicos toman la ciudad costera de Toulon. Europa está minando cada vez más las fronteras francesas. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental y tiene un gran poder militar. Y claro, cuando empezó la revolución, un montón de sus tradicionales enemigos y también un montón de sus tradicionales aliados pensaron, sí, esta es nuestra oportunidad, no para hacerse con algún territorio de Francia, sino para enriquecerse a su costa y debilitarla, para siempre. Francia está aislada de toda Europa. Gran Bretaña la está bloqueando y Austria y Prusia están atacándola e invadiéndola. La gente de París tiene miedo de que la victoria de la contrarrevolución dé lugar a un baño de sangre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia.
Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La gente está totalmente pendiente de las ejecuciones. Saben que en París hay policías de paisano, bastantes policías de paisano por todas partes, de pie en la cola del pan, escuchando lo que las mujeres dicen y arrestándolas si no les gusta lo que oyen. Podían arrestarte por quejarte por lo caro que estaba el pan. Podían arrestarte incluso por no estar demasiado contenta con el curso que tomaban las cosas y con el éxito de la revolución, así que en realidad casi todo lo que comentaras podía traerte problemas. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. Están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor, la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. Algunos creen que terminó con la subida al poder de Napoleón. Otros mantienen que la revolución continuó hasta el siglo XIX e incluso más allá. La Revolución Francesa es un momento en el que la gente toma por primera vez las riendas de su propio destino. La idea de que los súbditos de la monarquía más antigua, más prestigiosa y más poderosa de Europa pudiesen reescribir su historia fue algo que tuvo una resonancia increíble. La revolución destruyó la antigua Europa feudal y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Con la Revolución Francesa surgen muchas preguntas. ¿Cuánta violencia está justificada para conseguir una sociedad mejor? ¿Tiene la gente derecho a acabar con lo que consideran un sistema injusto para reemplazarlo por lo que están convencidos en sus corazones de que es un sistema más justo? ¿Cuánta violencia está justificada para poder llevarlo a cabo? Aún hoy en día nos preguntamos todo esto. Cuando Robespierre y sus aliados estaban ocupados conduciendo a su país hacia el futuro, muchos de ellos se debieron haber preguntado cuál sería el resultado final. Más de 200 años después del nacimiento de la República Francesa, el fantasma de Robespierre está aún presente en las revoluciones. Desde Rusia hasta Vietnam, desde China a América Latina. Los experimentos franceses con la democracia han inspirado los modelos de todo el mundo.
Sea donde sea que haya una tiranía, el grito pidiendo justicia perdurará para siempre. Libertad, igualdad, fraternidad. Por la revolución. Como hemos visto, el terror fue tal y el miedo a ser ejecutado era de tal magnitud que al final fueron entre ellos los propios colaboradores de Robespierre y los girondinos, por supuesto, por miedo a ser ejecutados, quienes acabaron con un golpe de estado tomando el poder y ejecutando al principal ejecutor. Robespierre acabará, como no puede ser de otra forma, en la guillotina. Y de esta forma concluye el periodo conocido como el terror y se inicia el último apartado de la Revolución Francesa, la última fase de la Revolución Francesa, que la veremos el próximo día. Una vez visto el vídeo, debemos de hacer una especie de conclusión de si este periodo revolucionario, encabezado por Robespierre, consiguió sus objetivos. Recordemos que el principal objetivo era luchar contra los antirrevolucionarios y, por supuesto, empezar a ganar la guerra, una guerra que se estaba perdiendo. Sabían que si se perdían la guerra, acabaría la revolución. En este sentido, el periodo fue bastante beneficioso, ya que se le dio la vuelta a la guerra y Francia empezó a ganar las batallas. ¿Cómo consiguió esto? Bien, os he dicho que anteriormente el ejército era un ejército absolutista tradicional de los siglos anteriores, relativamente pequeño, 200.000 hombres, 300.000. Lo que proceden a hacer estos señores, los jacobinos, es una leva en masa. ¿Qué es una leva en masa? Una leva es llamar a todos aquellos ciudadanos, varones, mayores de 14 años y menores de 40 años, capaces de empuñar un arma e entrenarlos durante 2 o 3 meses y formar un ejército. De esta forma, en Francia, en 3 meses se plantaron con un ejército de 2 millones de personas. Un ejército de 2 millones de personas frente a ejércitos de Austria, Inglaterra o Prusia de unas 200.000 personas cada uno, obviamente inclinó la balanza a favor de Francia. Además, se acabó con el desorden económico. ¿Cómo? Por ejemplo, limitando los precios del trigo y del pan y acabando un poco con el hambre que existía especialmente en la ciudad de París. Y por último, las conquistas revolucionarias fueron aseguradas, ya que se evitó que Francia fuera invadida y conquistada por las potencias absolutistas.